Estimados participantes, bienvenidos a otro tutorial. En esta oportunidad vamos a iniciar el análisis de un documento denominado Lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay. Estos lineamientos para un sistema educativo inclusivo en el Paraguay se han basado, se han fundamentado básicamente en la Ley de Educación Inclusiva y en su decreto reglamentario, porque como bien ya saben, en base también al tutorial anterior, el MEC es como órgano rector del sistema educativo nacional, es la entidad responsable por implementar un modelo educativo inclusivo en todo el sistema educativo nacional. En ese sentido, la idea justamente de este documento es que cada institución educativa de todos los niveles y de todas las gestiones, ya sea privada, privada subvencionada como también las públicas, puedan entender y puedan ir manejando conceptos normativos, pedagógicos, culturales, curriculares, para poder implementar entonces este sistema educativo inclusivo. Bien, palabras más, palabras menos, vamos a hacer una síntesis de este documento porque como ustedes podrán apreciar en los documentos en PDF que tienen o en sus materiales, este documento tiene 183 páginas, es bastante voluminoso, bastante amplio, extenso, por lo tanto nosotros necesitamos hacer un resumen. Y para hacer un resumen, qué mejor que adentrarnos en lo que son los contenidos temáticos que desarrolla este documento. Entonces, la resolución 17.267, el año 2018, es una normativa por la cual se implementa entonces unos lineamientos. Es una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias basado, como ya les dije, en documentos como la Ley General de Educación, la Ley de Educación Inclusiva, como así también el decreto reglamentario y obviamente todo lo que tenga que ver con la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, nuestra ley madre. Bien, vamos entonces a adentrarnos en lo que son los ejes temáticos y en ese sentido aquí ustedes pueden encontrar en la página 4 la introducción. Obviamente tenemos el capítulo 1 que habla de las políticas inclusivas. En este capítulo de las políticas inclusivas nosotros tenemos básicamente tres partes muy importantes. Tenemos la primera parte que habla del marco conceptual de la educación inclusiva. O sea, ¿qué se entiende por educación inclusiva? ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, todo lo que tenga que ver con la literatura referente al qué es educación inclusiva. Después tenemos el marco normativo y programático para la educación inclusiva. En ese sentido, se divide básicamente en dos grandes marcos, ¿verdad? Primeramente el marco normativo internacional, porque la inclusión en sí es un nuevo modelo que se implementó a nivel global y que el Paraguay obviamente no puede estar ajeno a las nuevas corrientes. De esa manera entonces tenemos que primeramente el marco normativo, tenemos el marco normativo internacional, como así también tenemos el marco normativo nacional. Como ya les dije, el marco normativo nacional se encuentra fundamentado en la Constitución Nacional, la Ley General de Educación, la 1264, la Ley de Educación Inclusiva y la Dirección General de Educación Inclusiva nos dice este material. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Educación Inclusiva fue creada por ley justamente para que este modelo inclusivo se pueda aplicar en todas las instituciones educativas del sistema educativo nacional, que valga la redundancia. Como así también tenemos entonces los planes pertinentes a este marco normativo y programático para la educación inclusiva.
Por último, en cuanto a marcos de políticas inclusivas, tenemos el marco referencial pedagógico para el sistema educativo inclusivo. ¿Qué significa esto? Significa entonces todas las cuestiones pedagógicas que se encuentran fundamentadas dentro de nuestro sistema educativo nacional. Y empezamos de los fines y objetivos generales de la educación paraguaya. Empezamos entonces desde allí. Después tenemos los ajustes razonables para la propuesta educativa del MEC. Tenemos los niveles de adecuación curricular, los distintos niveles de educación curricular que ya también ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? El proyecto educativo nacional, el proyecto educativo departamental, el PEI y el PCI. A partir de entonces del PEI, que es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, dentro de los niveles de adecuación curricular, obviamente el proyecto educativo institucional es el más importante porque es la instancia, es justamente el nivel en el cual se trabaja en las instituciones educativas específicamente. En ese sentido, dentro del proyecto educativo institucional o PEI tenemos todas las dimensiones del PEI, el equipo de gestión de instituciones educativas, y lo más importante es la elaboración del PEI desde la perspectiva de la inclusión. Recuerden ustedes que en el decreto reglamentario hablaban uno de los artículos de que a partir de la implementación de la ley de educación inclusiva, todas las instituciones educativas tendrían que ir ajustando su proyecto educativo institucional progresivamente. Tal es así que para hoy en día todas las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, y ya sean públicas o privadas, tienen que tener ajustados ya su PEI desde una perspectiva de la inclusión. Seguimos. El capítulo 2 nos habla de la cultura inclusiva. ¿Qué implica la cultura inclusiva? La cultura inclusiva, primeramente, implica crear una cultura. Primero tenemos que crear una cultura inclusiva. Si no existe una cultura inclusiva, no se puede implementar un modelo educativo inclusivo. En ese sentido, ¿cómo se crea una cultura inclusiva? Podemos crear una cultura inclusiva cuando se construye una comunidad. O sea, primeramente tenemos que construir una comunidad. Después, las responsabilidades compartidas de la comunidad educativa. En ese sentido, cuando hablamos de comunidad educativa, obviamente nos estamos refiriendo a las instituciones educativas. Y hay funciones y desafíos del director que tiene que asumir para cumplir con esta responsabilidad compartida y de esta manera crear una cultura inclusiva. Como así también las funciones y desafíos del docente contemporáneo. Ustedes bien saben que las funciones del docente actual, del docente de hoy, son totalmente diferentes a las funciones y los desafíos que tenía el docente del siglo pasado. Por lo tanto, para ponernos a tono, vamos a decir, con la cultura inclusiva, existen desafíos que el docente actual debe de asumir. En ese sentido, por decir algunas de las funciones y desafíos del docente contemporáneo, sería valorar en positivo la diversidad del alumnado. ¿Está? O sea, significa esto que tenemos que ver con buenos ojos a la diversidad, ¿verdad? Tenemos que apoyar a todo el alumnado, trabajar en equipo y el desarrollo profesional y personal. También se crea una cultura inclusiva cuando se articulan los trabajos en equipo y las redes de apoyo. Y con más razón cuando hacemos partícipes a las familias. La participación de las familias es muy importante. Entonces, estos son los pasos básicamente para construir o para crear una cultura inclusiva. Después tenemos, para también, una vez que creamos una comunidad, para crear una cultura inclusiva necesitamos establecer valores en la escuela.
Y estos valores están fundamentados en unos principios orientadores. ¿Qué significan principios orientadores? Son modelos a seguir en la cual las instituciones educativas deben necesariamente tener como principio de esa institución la igualdad y la equidad, como así también la participación, la diversidad y la no discriminación. Estos deben ser principios orientadores en todas las instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. También hay un apartado que habla sobre el bullying, o sea, sobre el acoso escolar. Todo esto, entonces, todos estos puntos forman parte de la cultura inclusiva. Bien. El punto más importante con respecto a vamos a decir, a los lineamientos del que habla en este apartado, en este documento, tiene que ver con el capítulo 3, las prácticas, cómo se dan las prácticas. Dice, un cambio de mirada que vamos a pasar del foco en el alumno y su diversidad, o sea, en vez de enfocarnos en el alumno, en esa persona específica, y su diversidad, vamos a cambiar el foco, vamos a enfocarnos en la relación entre el alumno y su contexto de aprendizaje. ¿Y cómo se va a dar esa relación? Bien, para que podamos cambiar el foco necesitamos de algunas prácticas nuevas e innovadoras prácticas pedagógicas. ¿Cuáles son algunas de estas prácticas? Por ejemplo, tenemos los aportes de la neurociencia para la atención a la diversidad. Entonces, esta nueva, vamos a decir de alguna manera nueva, ciencia, que es la neuroeducación, tiene nuevos aportes, ¿verdad? Nuevas teorías que aportarían muchísimo para atender la diversidad. Entre ellos, por ejemplo, que nuestro cerebro cambia y es único, que las emociones realmente importan, que el ejercicio físico mejora el aprendizaje, que la práctica continua permite progresar, que el juego nos abre las puertas del mundo, el arte mejora el cerebro, que somos seres sociales, ¿verdad? Estos son algunos de los puntos, algunos de los aportes que da la neurociencia para poder atender la diversidad en las aulas. Como así también tenemos el diseño universal del aprendizaje, el DUA. El DUA, que es un modelo educativo de aprendizaje y que tiene algunos principios, tiene 3 principios generales. ¿Cuáles son? El principio 1, proporcionar múltiples formas de representación. El 2, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Y el 3, proporcionar múltiples formas de implicación. Y obviamente tenemos la síntesis de este diseño universal del aprendizaje del DUA y la planificación basada en el DUA. Ustedes van a tener un modelo ahí de cómo se planifica en el DUA. Tenemos las inteligencias múltiples en el aula, ¿verdad? Los tipos de inteligencia, esto es muy importante hacer una rememoración. Quien más, quien menos ya conocen las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces es importante recordar, ¿verdad?, cuáles son esos tipos de inteligencia y cuáles son las actividades propuestas en función a los tipos de inteligencia. Tenemos también el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuáles son los aprendizajes basados en proyectos? También ustedes tienen un modelo aquí dentro de este documento. Pero el más importante de todos estos puntos de este capítulo en específico, del capítulo 3, tiene que ver con los ajustes razonables que son tema de examen. Por favor, les pido entonces que presten especial atención a los ajustes razonables, que básicamente existen 2 tipos de ajustes razonables. Los ajustes razonables de acceso y los ajustes curriculares. Eso sí, dentro de los ajustes curriculares tenemos los ajustes curriculares significativos y los ajustes curriculares no significativos. Y algunas preguntas frecuentes sobre los ajustes razonables o las adecuaciones curriculares. Por último, hablamos de la evaluación, sus tipos y características y los diferentes tipos de evaluación. Entonces, con esto culminamos el resumen de este documento que tiene que ver sobre los lineamientos.
Muchísimas gracias.